Luis estaba en la cafetería con Diego y Alex cuando, de repente, dos manos le taparon los ojos por detrás. «Adivina quién soy», dijo una voz femenina. Luis ya sabía quién era. El perfume y el tono de voz la delataron. «Carolina», respondió con seguridad. «¿Correcto?», exclamó ella, y sin pensarlo dos veces, lo abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en su hombro y poniendo sus manos en su estómago. Alex soltó una carcajada y volvió a aplaudir. Diego miró la escena con diversión. Pero lo mejor fue la reacción de Valeria, que estaba llegando en ese momento. Luis la vio congelarse en la entrada de la cafetería. Y luego, con la misma expresión controlada de siempre, se sentó en la mesa con ellos. Pero esta vez no saludó. Esta vez no sonrió. Esta vez solo bebió su café en silencio, mirando hacia otro lado. Y Luis sabía que la estaba matando por dentro. Y le gustó. Desde el momento en que Carolina abrazó a Luis por la espalda, algo cambió. Valeria no era la misma. No decía nada. No lo demostraba abiertamente. Pero se sentía en el aire. Y Luis lo notó. Y Carolina también. Las pequeñas cosas que Valeria empezó a hacer. Las señales fueron sutiles al principio. Luis estaba en clase, tomando apuntes tranquilamente, cuando sintió que alguien se inclinaba demasiado cerca de él. «¿Qué escribes?», preguntó Valeria, en voz baja. Luis parpadeó. Antes, ella nunca se inclinaba tanto para hablarle. Ahora, podía sentir su perfume. Solo notas del tema», respondió, sin saber bien cómo reaccionar. Valeria se quedó unos segundos más cerca de lo necesario antes de enderezarse de nuevo. Luis sonrió internamente. Era una guerra silenciosa. Y él estaba ganando. Carolina no se queda atrás. El problema es que Carolina también jugaba. En la cafetería, se sentaba al lado de Luis, sin falta. Si Valeria estaba hablando con él, Carolina encontraba la manera de interrumpir. «Luis, necesito que me ayudes con algo», decía, tomándole el brazo con confianza. Si Valeria lo tocaba por casualidad, Carolina lo hacía más obvio. Incluso una vez le puso la mano en la pierna mientras hablaban, casualmente. Valeria casi escupe su café. El día en que Valeria perdió la paciencia. El momento decisivo llegó un viernes en la tarde. El grupo estaba sentado en el pasto, relajándose después de clases. Luis estaba entretenido con su teléfono cuando Valeria apareció de la nada, se sentó detrás de él y le tapó los ojos con las manos. «¿Adivina quién soy?». Luis contuvo una risa. Difícil. «¿Alex?». «Idiota», murmuró Valeria, divertida. Cuando Luis adivinó, Valeria lo abrazó por la espalda y apoyó su barbilla en su hombro, como había hecho Carolina antes. Pero Valeria no contaba con que Carolina estaba ahí. Y Carolina tampoco era de las que se quedaban de brazos cruzados. «Oye, Valeria», dijo con una sonrisa demasiado inocente, «¿qué posesiva andas últimamente?». Valeria se congeló. Pero no podía demostrar su enojo. Así que soltó una risita forzada y se separó lentamente. Pero su mirada lo dijo todo. La conversación privada entre Valeria y Luis. Esa noche, después de todo el show, Valeria le mandó mensaje a Luis. «Valeria, ¿estás despierto?». Luis, «Sí, ¿qué pasa?». Valeria, ¿podemos hablar?». Luis, «Claro». Se encontraron en la banca de la universidad, en un lugar donde no pasaba mucha gente. Luis sabía que esto tenía que ver con Carolina. Pero no dijo nada. Esperó a que Valeria hablara primero. Ella se quedó en silencio unos segundos antes de decir: «No quiero que pienses que tengo un problema con Carolina». Demasiado tarde. Luis levantó una ceja. «¿No?». Valeria miró hacia otro lado.
Es solo que, no sé, siento que todo ha cambiado desde que ella llegó. Luis sonrió internamente. ¿Y qué tiene de malo el cambio? Nada, respondió Valeria rápido. Solo que, siento que tú también has cambiado. Luis se inclinó un poco hacia ella. ¿Eso te molesta? Valeria tardó en responder. No es eso, solo que. Pero se detuvo. Porque decir la verdad significaba admitir algo que no quería aceptar. Luis la observó con atención. Y por primera vez no sintió que era él quien estaba perdiendo la batalla. Después de todo lo que había pasado con Carolina y Valeria, Luis ya no sabía exactamente qué quería. Había pasado de tratar de olvidar a Valeria, a jugar con la idea de los celos, a ahora, sentirse en el centro de algo que no podía controlar. Y lo peor era que Valeria, de alguna manera, se estaba asegurando de que él no se alejara. El regreso de Valeria. Todo comenzó sutilmente. Después de haber actuado distante por un tiempo, Valeria empezó a buscarlo de nuevo. Luis, ¿puedes ayudarme con algo? Luis, ¿quieres venir a estudiar conmigo? Luis, tengo ganas de salir un rato, ¿me acompañas? Al principio, Luis pensó que era normal. Pero luego se dio cuenta de que solo lo hacía cuando Carolina estaba cerca. Si Carolina se reía con él, Valeria lo llamaba. Si Carolina le hablaba demasiado, Valeria encontraba la manera de interrumpir. Si Carolina hacía contacto físico con él, Valeria lo tocaba de alguna manera también. Era sutil. Pero era claro. Y Luis lo disfrutó. Al menos por un tiempo. El consejo de Alex. Una tarde, en la cafetería, Alex se le acercó con su sonrisa confiada. Oye, bro. ¿Qué pasa? ¿No crees que ya es hora de decidirte? Luis levantó una ceja. ¿Decidir qué? Alex apoyó los codos en la mesa y lo miró con diversión. A ver, tienes a Valeria buscándote de nuevo como si fueras su persona favorita en el mundo. Eso no significa nada. Y tienes a Carolina que, aunque no lo diga, te está esperando. Luis desvió la mirada. No estoy esperando que me espere. Entonces, ¿qué haces? Preguntó Alex. ¿Solo jugando con ambas? Luis no supo qué responder. Porque ni siquiera él entendía qué estaba haciendo. Alex se echó hacia atrás en su silla y sonrió. Si no te decides, me voy a quedar con una de las dos, bro. Luis rodó los ojos. Haz lo que quieras. Perfecto. Y así, Alex empezó a salir más con Carolina. ¿Y Luis? Luis empezó a notar que Valeria lo buscaba más. Los días pasaron. Luis y Valeria se volvieron más cercanos. Pero esta vez no era como antes. Valeria era más cariñosa, más presente, más atenta. Se reía más con él, lo miraba de manera diferente, lo tocaba más casualmente. Y aunque todo indicaba que algo estaba cambiando entre ellos, Luis empezó a notar algo que antes ignoraba. Valeria solo lo buscaba cuando lo necesitaba. Las pequeñas señales que Luis no podía ignorar. Todo iba bien, hasta que Luis empezó a poner atención a los momentos en que Valeria se acercaba. Si tenía un mal día, lo buscaba. Si estaba aburrida, lo buscaba. Si necesitaba algo, lo buscaba. Pero cuando ella estaba bien, cuando todo parecía en orden en su vida, Luis era invisible. La primera pelea. Una noche, después de una salida con los chicos, Luis decidió hablar con Valeria. Valeria, ¿puedo preguntarte algo? Claro, dijo ella con una sonrisa. Luis respiró hondo. Si yo no estuviera disponible cada vez que me necesitas, ¿seguirías buscándome? La sonrisa de Valeria desapareció un poco. ¿Por qué preguntas eso? Porque siento que solo me buscas cuando te conviene. Valeria frunció el ceño. Eso no es cierto. No. No.
dijo ella con más fuerza de la que esperaba. Eres mi mejor amigo, Luis. Claro que te busco porque me importas. Luis se quedó callado. Porque esa era la peor respuesta posible. Si Valeria lo veía solo como su mejor amigo, entonces, ¿por qué parecía importarle que él estuviera con Carolina? ¿Por qué actuaba como si lo quisiera cerca, pero sin dar el siguiente paso? Luis se levantó de la mesa. Si eso es cierto, entonces empieza a demostrarlo. Valeria lo miró confundida. ¿A qué te refieres? Luis suspiró y negó con la cabeza. Olvídalo. Y se fue. Desde ese día, Luis empezó a distanciarse. No dejó de hablarle a Valeria. No dejó de ser su amigo. Pero ya no estaba disponible cada vez que ella lo llamaba. Si antes siempre le respondía de inmediato, ahora dejaba pasar horas antes de contestar.